Okay, good morning. How you doing? Good morning, fine. And you? I'm doing great, thank you. So I don't think nobody else is going to connect. So let's go ahead and start. I'm gonna share with you this document. It's just this one. It's a PDF, but we don't going to use it yet. Te voy a mandar este PDF al chat, pero no lo vamos a usar todavía. Is for later. Es para ahorita más ratico, okay? So, I hope you're doing amazing today. This is our reading session for our week 4. And we're going to talk today about body clock. So as every class, we have a learning objective. That is that you're going to improve your reading comprehension skills. Through interactive activities, we have like a lecture and a couple questions. Tenemos una lectura y varias preguntitas respecto a la lectura. También vamos a trabajar un poquito de vocabulario. As always, in every class, we have a couple rules. Como siempre, en todas las clases tenemos unas reglitas. We're going to try to maintain respect and courtesy. We're going to try to participate, follow teacher instructions, use technology responsible, and communicate clearly and respectfully. Si en algún momento hablo muy rápido o digo algo que no entiendas, solo házmelo saber y con todo el gusto lo repetimos. ¿Listo? Okay, So this is teacher. what we're going to do today. We have these sentences and in these words, ¿cierto? Tenemos estas oraciones y estas palabras. Entonces, a veces el significado de estas palabras cambia dependiendo del contexto de lo que se está diciendo. ¿Listo? Entonces me gustaría que me leyeras la letra A de la 1, por favor. Can you read the letter A for the number 1, please? Yes. Usain Bolt set a new record at the Olympic Games. So which one you think will be much better there? Record? Record, right? Él estipuló un nuevo récord mundial en los Olímpicos, pero ¿cómo se usaría esta misma palabra en esta oración? Can you read it for me? ¿Puedes leerla para mí, por favor? Can you record a message for someone to listen to later? ¿Cierto? Eso es como grabar. Entonces, dependiendo del contexto, esta palabra puede ser un record o puede ser una grabación. Entonces, lo mismo pasa con todas las siguientes. ¿Puedes leer la número 2 por mí, por favor? Can you read the number 2? Look at 3 on page 78. Which one you think it is? Exercise. Exercise. Mira el ejercicio o la pregunta de la página 3, en la pregunta 3 en la página 78. O, can you read it again here? The number B. You need to exercise to stay fit. Necesitas ejercitarte para estar saludable, ¿cierto? This one. This MP3 player doesn't. Work? It's broken. Este MP3 no funciona, está quebrado. Pero, ¿cómo sería en esta que es la situación B? How you would say it in the letter B.
Ahí funcionaría como si trabaja. Como el verbo trabajar, ¿cierto? Y ya tenemos este, que en la primera oración, there is a great quiz on show on TV night. Es como un show de preguntas en la televisión, o que si puedes mostrarme el camino a la biblioteca. Can you show me the way to the library? Okay, let's do the number 5. I'm exhausted. I need a rest. I need to rest. Entonces, rest en este funcionaría como un descanso. Necesito un descanso. Estoy tan cansada. ¿Puedes leer la siguiente? How will you spend the rest of the day? El resto de tu día, ¿cierto? Number 6. I couldn't sleep because my bed was too light or hard. It's too hard. Estaba demasiado dura. Okay. ¿Y cómo lo usaríamos en esta? If I think hard, I'm sure I'll work out the answer. Cuando la usamos en esta situación, en esta nos referimos a que estaba muy dura la cama, estaba tiesa. Y en esta es como que si pienso lo suficiente, como si pienso, como si pienso lo suficiente, estoy seguro de que encontraré la respuesta. Okay. It's getting dark. Switch on the light. Light. Funcionaría como la luz eléctrica, ¿cierto? Como prende las luces. But, can you read the number B, the letter B for me? ¿Puedes leer la B, por favor? Okay. This suitcase is quite light, only 6 kilograms. Ok. Como que bueno, ellos hablan de una maleta, pero es como que esta billetera es muy liviana, es súper livianita, ¿cierto? Mientras que en la otra se refieren a la luz. Okay. Y puedes leer la última for me. There is a worryingly high level of CO2 in the atmosphere. This one. The shelf isn't level, so the books might fall off. Entonces, en la primera hablan de un nivel muy alto de CO2 y en la otra hablan también es de nivel, pero es de nivel como no está parejito, que no está derecho, ¿cierto? Es lo que dices esto, que como que el estante no está parejo, it's not level, entonces los libros se caen. Perfecto, ¿tienes alguna duda o inquietud sobre este vocabulario? Do you have any question or doubts about this vocabulary? No, iba a preguntar el de level, pero ya listo. Listo, perfecto. Now we're gonna read 3 paragraphs about the body clock. Vamos a leer 3 parrafitos de pues el reloj corporal, que es nuestro tema. But I wanted to have this question at the beginning because I wanted to keep it in mind. Quería resaltar esta pregunta desde el comienzo porque quiero que la tengas muy presente cuando estemos leyendo el texto. Does the research support the theory that the students perform better if school starts later? Nos están preguntando si la investigación
apoya la teoría de que los estudiantes como que dan más pie con bola, ¿cierto? Como que tienen más rendimiento cuando las clases empiezan un poquito más tarde. Entonces tenemos que buscar la respuesta en todo el texto. ¿Es a yes or is a no? ¿Es un sí o es un no? ¿Ok? So let's go ahead, let's start. Para no hacerlo tan monótono, si quieres yo lo puedo leer y tú me sigues. Pues tú sigues la lectura. I can read it and you can follow the lecture. ¿Por qué? Because after we respond this question, you're gonna read it by yourself. Porque después de que respondamos esta pregunta, tú lo vas a leer tú solita. Este es el PDF que te mandé al chat. Lo vas a ver de esta manera. Él te va a salir así, los 3 parrafitos y este reading strategic que lo vamos a socializar antes de que empieces a leerlo tú solita, okay? We're going to socialize this one before you start reading by yourself. And the idea is that you take all the time you need because I want that you read really focusing. I want that you put the best that you can in this lecture. Quiero que lo leas muy cuidadosamente, con toda la atención, porque quiero que pongas como toda la dedicación en encontrar las respuestas correctas, ¿cierto? Tenemos 4 preguntitas, tenemos 3 párrafos. Hay un párrafo que se repite 2 veces, solo uno. Y la idea es que tú al finalizar me mandes las respuestas y las socializamos. Yo te voy a dar un tiempito para que lo hagas pues muy a conciencia, muy a tu ritmo, pues no hay afán, ¿cierto? Entonces, ¿te gustaría que yo lo lea? Would you like I read it first or you like to read it aloud for me? ¿Quieres que yo te lo lea o tú lo quieres leer en voz alta para mí? Que tú lo leas. ¿Que yo lo lea? Okay, that's perfect. Let me put it bigger. What time should school start? The debate in the USA about whether to start school later has been running for many years. Ask any American teenager arriving at the school at 7:30 a.m. and they will tell you that it's difficult to memorize chemical formula or list of a vocabulary so early in the morning. Is it just laziness or is there a biological reason for this? Studies by scientists in the UK show that teenagers naturally want to go to bed about 2 hours later than adults and also get up later. This trend begins at about the age of 13 and continues right through the teenage years. The scientists conclude that the students inevitably feel tired in the morning and will therefore perform worse at the school before lunch. A school in some U.S. states have tested this theory and the findings back up the science by delaying the start of school by just 1 hour. Academic achievement has risen, abstinence has declined, and cases of depression among teenagers have also fallen. One study that involved 9,000 students revealed that grades in maths, English, and science all rose when school began at 8:35 a.m. or later.
Studies in other countries such as Brazil, Italy, and Israel also show that later start times improve learning. However, not everyone advocates changing the school timetable. They claim that it will cause a huge amount of disruption. Others are opposed to change it because students won't have time for after-school activities or part-time jobs. However, one benefit of later start time may yet combines the doctors. A study in Wyoming showed that car crashes among 16 to 18 years old fell by 70% after the start time was changed from 7:35 to 8:55 a.m. More studies need to be carried out before a defined link can be made between the number of accidents and the school start times. But it is undeniable that it is less safe to drive when you feel sleepy. Okay? So we have our question. Does the research support the theory that students perform better if school starts later? Yes or not? Yes. Yes, right? They super support this. Perfect. So now we have this reading strategic. Tenemos esta estrategia de lectura que es la que vamos a usar en la siguiente actividad. That is what we're going to use in the next activity. So I show you this. Te mostré este documentico que te mandé aquí al chat. Tiene que estar aquí, ¿ok? Entras, lo descargas, lo abres. Es para que tengas la lectura contigo y lo puedas hacer a tu ritmo. ¿Ok? Quiero que vuelvas y lo leas, que lo leas muy concentradita. I want that you read it again. And also follow these steps. Y pues also quiero que sigas estos pequeños consejos, ¿cierto? Entonces, ellos nos sugieren que when we are matching questions with text, these are the recommendation. Ellos nos dicen que cuando estamos macheando o pues como relacionando la pregunta con el párrafo, estos son los mejores pues, consejos. Leer y como que tener una idea general de texto. Read the whole text and have like a general idea. So in that way we can track what's going on. En ese pues como orden de ideas podemos seguir qué es lo que está sucediendo en todo el texto. And then they say, read the task, lead in the line very carefully in which paragraph, then read all the options carefully. Nos dice que entendamos bien lo que nos piden, que es pues como que relacionar la pregunta con un párrafo y que leamos todas las opciones. Ya leímos esta preguntita, entonces volver a leer los 3 parrafitos que no están tan largos. Y luego dice, read paragraph of text carefully one by one and match them with the correct option. Ya cuando los hayamos leído uno por uno, pues como que relacionarlo con la pregunta correcta. Pero, if we can find the answer, leave it for now and came back later when you have fewer options left. Pero si como que se te está dificultando mucho encontrar a qué párrafo pertenece, simplemente déjala ahí, sigue con la número 2 y pues ya cuando tengas menos opciones, vuelves a la que te faltó. Estas son las preguntitas, igual también las tienes en el documentico que te mandé. Te voy a dar 15 minutos. I'm going to give it to you 15 minutes
But just in case you will need more time, I can give you 5 more minutes more, and then we're going to socialize your answers, okay? Te voy a dar 15 minuticos para que lo hagas despacio, para que lo hagas pues como con tu tiempo. Dado el caso que vayas a necesitar un poquito más de tiempo, no hay ningún problema, podemos tomarnos 5 minuticos más y ya después socializamos las respuestas juntas. Are you agree? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? I agree. Okay, so let's go ahead, let's start. I'm gonna be here, voy a estar aquí, voy a tener la cámara apagada, pero voy a estar aquí if you need something, okay? Just let me know. Si necesitas algo, solo házmelo saber. Okay, thank you. I have a question about one word in the second paragraph. Absolutely. In the second paragraph, let me what share means here. abstinence? I don't know why. What is the pronunciation? Como abstinencia. Abstinencia. Como, Okay.
No me gusta esa traducción. Espérate. Ujú. La abstinencia, como en este caso lo utilizan para reflejar como la abstinencia a la participación. Es lo que yo podría entender de este texto específico, puesto que dicen que por atrasar la hora de empezar la clase o el horario académico, achievement, como que lo que logran ha sido más, pues ha subido, los logros han subido, y la abstinencia de pronto a ir a clase, o la abstinencia a participar, o la abstinencia a entregar productos académicos, como la abstinencia a cualquier situación académica ha bajado, ya no se ve tanto, y en casos de depresión también el rango ha bajado. Eso es lo que nos quiere decir como toda la oración completa. Okay, thank you. ¿Listo?
Okay. Do you need more time or you ready? ¿Necesitas un poquito más de tiempo o estás lista? I am ready. You ready? Okay, let's go ahead. Okay. Okay. So, for the number 1, what paragraph you think? I think it's paragraph C. Perfect. It is paragraph C. Okay. Suggests that the students might be safer if a school start time were changed. ¿Por qué? Porque vamos a marcar este con el verde y vamos a demarcar esta respuesta. ¿Por qué? Ellos nos dan el ejemplo aquí del estudio de Wyoming, donde los accidentes automovilísticos de los estudiantes, bueno, de los adolescentes, disminuyeron hasta un 70%, ¿cierto? Mm-hmm. Number 2, what do you think? I think it's paragraph A. Paragraph A, perfect. Perdón. No Estamos worry. en temporada de allergies. Estamos en allergy season and refer to evidence that shows that adults' body clocks are different from those teenagers. Y tenemos esa respuesta aquí. Show that teenagers naturally want to go to bed, also get up later, right? Number 3. What do you have in number 3? Number 3, I have the paragraph A. A, you sure? I'm not sure. You're not sure, okay. Why? Because habla de las conclusiones de los científicos británicos. And in the paragraph A is UK, but in the paragraph B is US. And so confused. That's true. Why you have a doubt? It's right. I'm just tricking you. Okay. Porque ellos nos preguntan sobre, you're right, British scientist. And what do you think is number 4? Number 4 is B paragraph. Is the B paragraph. Why? Because talk about practical problems like depression in the teenagers. Okay, so mention practical problems that might result for change in the start time. And they say here, practical problems. Ellos aquí nos dicen como, sí, como cuáles fueron los problemas que se resolvieron al, ¿ok? Pero realmente es en el párrafo C donde
nos dicen que aquí, el por qué, ellos nos preguntan es como el por qué no quieren cambiar el horario, no cuáles serían los problemas que podrían haber si se cambiara el horario. O sea, sí, esa es como parte de las razones. No queremos que cambien el horario porque esto puede verse afectado, esto puede verse afectado. Y aquí nos lo describen un poquito más como acertadito aquí. They claim that it will cause a huge amount of disruption y que los estudiantes no van a tener tiempo para los part-time jobs or after-school activities. ¿Listo? Yes. Entonces sería la C, ¿ok? Okay. La letrica C. Listo, that's everything for today. Let me share with you the attendance link. I really hope I really hope you enjoyed the class. Maybe you have any comments or suggestions for me about the class, about my teaching methods, that will help me to improve as a teacher. No sé si tengas algún comentario, alguna sugerencia sobre la clase o sobre mí como profesora que nos puedan ayudar para pues seguir mejorando como docentes en formación. I think was really nice the class. Pienso que estuvo muy bonita. Aparte, siento que como profesora eres muy atenta en cuanto a las preguntas y todo eso. Entonces, no creo que tenga ninguna sugerencia sobre eso. Oh, thank you so much. So I'm really glad that you show up in my class and I really hope I see you again. Bye. Bye, thank you.